Estamos aquí con el doctor Aaron Gibert, que es un gran especialista empírico, pero muy asiduo, muy erudito y muy apasionado del tema del Holocausto y además de la supervivencia de los judíos a este evento. Empiezo con una pregunta, doctor, sobre qué es el Holocausto. Mira, el Holocausto está considerado definitivamente como la matanza más grande provocada por el ser humano. Me voy a ir un paso antes para poder explicarlo mejor. Cuando Hitler llega al poder en 1933, él encuentra en los judíos un chivo expiatorio de todo lo que había venido sufriendo la Alemania desde la pérdida de la Primera Guerra Mundial, y encuentra realmente un colchón en la gente que empieza a aceptar sus arengas y su odio, culpando al judío per se. Cuando él llega al poder cuando empieza la guerra en 1939, empieza a cumplir con todas las amenazas que el mundo entero pensó que nunca iba a hacer. La Segunda Guerra Mundial cuesta 50 millones de vidas de ambos lados, el eje y los aliados. De estos 50 millones, pues la gran mayoría muere en la guerra per se. Hitler, entre otras de las cosas, decide acabar con los judíos, con los homosexuales, con los testigos de Jehová y gitanos, perdón. Sí. Pero efectivamente en estas tres etnias que acabo de mencionar se puede contar con miles la gente que él decidió matar, pero con los judíos estamos hablando de millones. El Holocausto en sí es la matanza de 6 millones de judíos inocentes que no tenían una patria, que había judíos en Alemania y en Polonia y en Rusia y en Hungría y en toda Europa, estaban repartidos per se. Entonces, juntar a 6 millones de personas, incluyendo niños, incluyendo mujeres, incluyendo ancianos, porque eran judíos, y acabar con ellos, es algo que hasta hoy en día no hay psicólogo que pueda explicar lo que realmente pasó en ese momento. De estos 50 millones, hablo de 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones de estos eran jóvenes desde bebés hasta estudiantes de las preparatorias, gente que nunca se había metido con nadie. ¿Y por qué me apasiono yo con el tema? Porque 70 de estas personas, de estos 6 millones, eran miembros de mi familia. En este sentido, usted habla de que hay un último superviviente en su familia. Me gustaría que nos aclararan en qué sentido y cómo también esto usted lo vuelve un superviviente. Ok. Como te explicaba, mi papá nace en Polonia, 1920, en una Polonia que había albergado a los judíos por 1000 años. Ni siquiera hoy nuestras Américas se pueden contar con tantos milenios. Gente perfectamente adaptada. Mi abuelo era dueño de una fábrica de carruajes, un hombre que tenía 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. Mi padre es el quinto de la familia, y todo esto 1939, cuando empieza la guerra. 1945, cuando termina esta, de mis 70 miembros de mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, toda la familia fue masacrada. Sobreviven mi padre, un tío, un cuñado y mi papá. Con la vida, mi padre es el único que lo supera. Van muriendo cada uno de ellos a los 50, a los 60, a los 70 años de edad. Mi padre murió hace 9 años, a los 88 años. Siendo yo el primogénito, para él era muy importante platicarme a mí qué había pasado con mis antepasados. Y si bien fuimos 5 hermanos y todos amamos a mis padres y todos estamos enterados del tema, de alguna manera a mí me pescó más que a mis hermanos y lo platicaba más con él. Y cuando me entero de que él quiere regresar a Polonia a buscar dónde mataron a mi abuelo, dónde mataron a mi abuela, me plego con él y visitamos una Polonia todavía en la época comunista, en donde por muchos motivos logramos encontrar todos estos lugares donde se había quedado la sangre de mi familia. Volví a ir con él unos años más tarde, ya con la Polonia no comunista,
y en este caso con mi esposa, mis hijos y mis padres, hicimos un recorrido similar y nos dimos cuenta que mi papá se había convertido en el último sobreviviente judío de su pueblo. El pueblo, y no importa el nombre, lo voy a mencionar, Chechanov, se escribe muy curioso, se pronuncia Chechanov. Nos damos cuenta de que ningún judío nacido en Chechanov quedaba con vida más que mi papá. Mi padre un día me dice: Aarón, me gustaría escribir mis memorias. Y mi contestación es: papá, siéntate y escríbelas, ¿cuál es tu problema? Y se me queda bien ese: hijo, tú sabes que el español no es mi lengua materna, y aunque hablo bien, no es como para sentarme a escribir. Yo le recomiendo que contrate a alguna persona. Es muy común hoy en día, los grandes actores y deportistas contratan. Y me dice que sí, o como decimos hoy, me dio el avión, porque unas semanas después me dice: ¿qué crees? Ya encontré quién va a hacer mi libro. Le digo: bueno, yo felizmente digo hasta que me te voy a quitar de encima. Y me dice: no, el encargado vas a ser tú. Le digo: papá, pero yo leo mucho, pero yo no soy escritor. Me dice: es que aquí no se trata de escribir una novela, se trata de escribir la vida de nuestra familia. Y mi papá usaba mucho este movimiento, decía: mira, somos una argollita, yo soy la del pasado y tú eres la del presente. Yo te voy a contar toda la vida de nuestra familia en Europa que desapareció, para que tú puedas contarle a nuestra familia en México y en el mundo de dónde venimos. Y pues que me compromete mi papá y me siento a escribir, y sin tener ninguna experiencia empecé a visitarlo más, empecé a preguntarle más, y en fin, después de muchos ejercicios sale un libro que en mi primer párrafo me presento: me llamo Aarón Gilbert, nací en México en 1949, pero soy un sobreviviente del Holocausto. Y empiezo a contar por qué me considero como tal. Si mi padre no hubiera sobrevivido, yo no estaría platicando ahorita esto. Entonces simplemente escribo el libro con ese título: El último sobreviviente. Aclaro, no del Holocausto, obviamente, de mi familia, de mis raíces, porque fuimos borrados. De hecho, cuando muere mi padre hace unos años, yo me convierto en el Gilbert mayor del mundo. A mi edad, decir soy el mayor del mundo se oye muy raro, ¿no? Pero efectivamente no conocía a nadie, al tío que falleció hace muchísimos años, pero de ahí en fuera soy el Gilbert de mayor edad en el mundo. Muy bien. Y tomando como punto de partida este relato de su padre, ¿nos podría comentar cómo fueron las vivencias que él tuvo en la guerra? Tengo entendido que prácticamente, usted ya nos había mencionado en alguna ocasión anterior, que le toca vivir toda la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Sí, es correcto. Mira, cuando Hitler empieza a amenazar las matanzas judías y empieza a correr a muchos judíos de Europa, mucha gente no le hizo caso. Mi abuelo era un hombre rico, era un hombre acomodado, ¿no? Tal vez medidas de hoy con riqueza es distinto, pero gente como él son los primeros que deciden que no les conviene irse de sus lugares, que este hombre es un hombre loco, que es un hombre que no va a cumplir con lo que está diciendo, que el mundo entero no se los va a permitir. ¿Cuál es la sorpresa? Que Hitler no solo lo hace, sino que el mundo entero es testigo de lo que está sucediendo y nadie actúa ayudando a los judíos de la época. Entonces, mi padre nace en el 20, hago una aclaración entre mi religión: a los 13 años se hace la primera comunión, en hebreo se dice la bar mitzvah. Curiosamente, en 1933, cuando mi padre está haciendo su bar mitzvah, su comunión, es cuando Hitler llega al poder. Cuando mi padre está por entrar a la universidad a los 19 años, empieza la guerra. ¿En dónde empieza? En Polonia. ¿Cuál es el primer lugar que atacan y conquistan los alemanes? Varsovia. Mi papá vivía a 90 kilómetros de Varsovia. ¿Y qué es lo primero que pasa? Que en las primeras semanas de la guerra, el pueblo, Chechanov, lo convierten en un gueto, que también podríamos hablar mucho de qué era un gueto, por qué era un gueto. El gueto era simplemente cerrar una ciudad, un pueblo, una zona, para que nadie pudiera entrar o salir. Entonces mi papá, entre 1939 y 42, ya está viviendo en guetos. Estuvo en 3 guetos distintos.
Quiere decir gueto, eres esclavo, ya no eres dueño de tu vida y empiezas a trabajar para los nazis. Lo primero que hacen es quitarle a mi abuelo su fábrica. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos necesarios para hacer armamento. Los carruajes de la época en donde la madera y los metales eran imprescindibles, para ellos fue muy fácil. Entonces mi padre empieza a trabajar como un esclavo de los nazis durante 3 años. 1942, campos de concentración. Mi padre, una persona muy especial, vive y sobrevive en 3 campos de concentración distintos, que son Auschwitz, el peor de ellos, Mauthausen y Ebensee, ambos en Austria. Y mi padre es liberado literalmente el día que acaba la guerra. O sea, los 6 años que estuvo en la guerra, estuvo adentro. ¿Cuál es la diferencia entre un sobreviviente y otro? Hay miles. Vamos a poner un ejemplo. Gente de Hungría, gente de Grecia, gente de lugares más lejanos a Polonia, que fueron masacrados, que fueron llevados a los campos de concentración, etc. Pero los llevaron hacia el 42, el 43, el 44. Y conste que no estoy midiendo el grado de sufrimiento de unos con otros. Simplemente hubo gente que la mataron el día que llegó al campo de concentración, sin importar de dónde venían. Y muchos estuvieron X tiempo. Auschwitz, considerado el peor de los campos, se sobrevivía un promedio de 3 meses. En 3 meses el nazi acababa con ellos, explotándolos en el trabajo, no dándoles alimento, molestándolos en todas las maneras posibles. Mi padre sobrevive a Auschwitz 24 meses. Él tenía el número 76,000 y pico. En Auschwitz se masacra a 1,5 millones de personas. Y siempre que yo le preguntaba a mi papá, papá, pero ¿cómo le hiciste? ¿Por qué un número tan chico logra sobrevivir 24 meses? Y realmente me decía, Aaron, no te puedo contestar. No es que fueras ni más inteligente, ni más fuerte, ni más rico. No te puedo contestar. Vi morir a gente a mi derecha y a mi izquierda, y caminé sobre muertos y dormí con muertos, y a mí no me tocó. Cuando los rusos empiezan a reconquistar Polonia, una de las primeras cosas que hacen es liberan el campo de concentración de Auschwitz en diciembre del 44. Pero ¿qué hacen los alemanes? Los nazis, no debo decir alemanes. Los nazis se llevan a toda la gente que todavía podían explotar a lo que se conoce en la historia como la Marcha de la Muerte. Los que ya estaban muy mal y se quedan en el campo. Cuando llegan los rusos, para ellos había terminado la guerra. Mal y todo, pero ya había acabado. Pero los que caminan la Marcha de la Muerte, entre ellos mi papá, ¿qué hacen los nazis? Se los llevan a los países afines, como son Checoslovaquia, Austria y Alemania misma, a otros campos de concentración a seguirlos explotando. Pues mi papá camina la Marcha de la Muerte en pleno diciembre del 45 y aclaro que hubo que cruzar los Alpes austriacos. Para nosotros que no conocemos la nieve o la conocemos a nivel vacacional, dice, Aaron, ¿sabes lo que era caminar con la poca ropa que llevábamos? Cruzar los Alpes, a ratos en camiones, a ratos en trenes, más tiempo a pie, para eventualmente llegar al campo de concentración de Mauthausen. Lo sobrevivió mi padre. El campo estaba tan hacinado que tuvieron que empezar a mandar gente a subcampos. Aunque el Mauthausen en Austria era el campo principal de la zona, mandan a mi papá al campo de concentración de Ebensee. Ebensee fue muy famoso porque es donde Hitler estaba tratando de desarrollar su programa nuclear. Sus ojivas nucleares las quería hacer en las minas de Ebensee. Pues mi padre trabaja en las minas. Mis Aarones, es increíble, con el frío que teníamos, nos daban como cuchillitos del restaurante y tenedores para que jaláramos piedra para hacer más grandes las minas para que pudieran entrar las ojivas nucleares. Lo sobrevivió. Entonces, cuando él lo liberan, literalmente 5 de mayo del 45, fue el día que acabó la guerra. Y por eso su carácter, o su persona se vuelve más importante, porque realmente, a diferencia de muchísimos sobrevivientes, y repito, todos con su sufrimiento, nadie pasó, o casi nadie sobrevivió como él estos 6 años. Hubo gente que fue escondida por almas caritativas,
muchos curas lo hicieron, en los monasterios las monjas escondían sobre todo a mujeres. ¿Por qué a una mujer sí y a un hombre no? Te voy a explicar por qué. Una mujer, si era rubita y los ojos claros, y llegaban los padres y le decían a las monjas, cuídame a mi hija, le enseñaban a persinarse, le enseñaban 2 o 3 Aves Marías, y cuando llegaba un nazi y veían a esta chica, que ya le habían cambiado del nombre judío a un nombre polaco, a la niña le hacían que se persinara, le hacían unas preguntas y ella decía, ok, es católica, dejémosla, pero al jovencito no le pueden hacer eso. Los judíos la gran mayoría de los casos al nacer nos hacen la circuncisión. Entonces cuando llegaba el nazi, aunque este chico se supiera el Ave María y persinar, le decían, bájate los pantalones, y esa era su perdición. Muchas de estas niñas sobrevivieron, claro, porque mataron a toda su familia, y cuando acaba la guerra y llega algún familiar, si es que llegó a tratar de salvarlas, muchas de ellas ya no quisieron regresar al judaísmo o a una vida que ya no conocieron, porque los 6 años que fueron bien cuidadas por esta gente se volvieron sus verdaderos padres. Entonces son sobrevivientes, pero no estuvieron adentro de. Hubo chicos, insisto, que los húngaros, checos y demás tuvieron menos tiempo, sobrevivieron. Cuando acaba la guerra, la gran mayoría de los sobrevivientes judíos pudieron regresar a casi todos sus países. Inclusive hay cuentos que en Hungría, que se los llevaron como un año, cuando regresaban después de acabar la guerra a Hungría, el vecino les entregaba las llaves y hasta las plantas les había regado. Polonia, si no el único, y aquí no quiero pecar de conocedor, sí fue de los únicos países donde los judíos no pudieron regresar. Porque 6 años después, quien sobrevivió y quien regresaba, quien se había quedado con sus propiedades y le avisaban, oye, Gilbert viene en camino, quien se había quedado con su casa, agarraba la escopeta, lo esperaba en el camino, lo mataba, lo echaba a una zanja y nadie le decía nada. Entonces cuando los pocos sobrevivientes se enteran de esto, decidieron, no podemos regresar. Entonces el caso de gente como mi papá se agranda, porque ¿a dónde me voy? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo país, no tengo quien me defienda. ¿A dónde me voy? Ahora, ¿qué lecciones le deja a su padre estas vivencias, el Holocausto? ¿Qué le enseña a usted su padre a través de esta narrativa, de esta historia? Bueno, para empezar, que hay países buenos y países malos. ¿Por qué México? Aunque nos quieran decir lo contrario, las autoridades mexicanas nunca abrieron sus puertas a los sobrevivientes del Holocausto. Quien logró llegar a México, como el caso de mi padre, fue por cosas fortuitas. Curiosamente, una hermana de mi abuela había dejado Polonia en el 25. ¿Cómo llegó ella a México? La verdad nunca he preguntado. Pero llega con el esposo y 2 de los hijos a vivir a México. Cuando acaba la guerra, mi padre le consiguen trabajo en Italia. O sea, de Austria lo mandan a Italia, está trabajando en una carpintería, él era carpintero, lo entrevistan para un periódico en Nueva York en el idioma Yiddish, que era el idioma de los judíos europeos, nada que ver con el hebreo actual. Las letras son las mismas, pero es como decir inglés y español. No quiere decir que el que sepa poner letras en español las va a poner bien en inglés. Este periódico, curiosamente, cuando entrevistan a mi papá en Italia, le toman una foto y el rabino de la sinagoga de Nueva York le manda un ponche de periódicos al rabino de la comunidad judeo-ashkenazita que estaba en México. Eran muy poquitos, no había periódicos, no había literatura. Entonces un rabino le pide al otro, no seas malo, mándame algo para que mi gente pueda leer en Yiddish. Sí, la creación del Estado de Israel apenas estaba cerca, esto es 47, Israel recién se funda en 48. Llega este periódico a México y créeme, cosas de la vida, este periódico llega a manos del esposo de la tía y cuando ven la foto de mi padre se ponen a ver quién es este muchacho porque se les hace muy conocido y resulta que efectivamente mi padre tenía 5 años cuando la tía se va
Mi padre en estos momentos tiene como 27, muy difícil ubicarlo, pero por el parecido con ella misma, lo traen a México, lo invitan. Mi papá llega a México como turista, no llega como refugiado. Después de unas semanas conoce a la que iba a ser mi mamá, se enamoran, se casan, y cuando mi papá está ya a punto de casarse, le llega una carta de Italia en donde el gobierno italiano le está concediendo la nacionalidad italiana. México lo quiere correr de acá, porque tú entras como turista, además ya vas a ser italiano. Y mi papá usó una frase que a todos nos encantó toda la vida. Decía: señores, cuando alguien conoce el paraíso, no lo puede dejar. Y México es un paraíso. Y fue un paraíso y sigue siéndolo para todos nosotros. Fuimos 5, y mi padre, así como decían que el judío polaco no podía comer ciertos alimentos mexicanos, se la vivía en todas las taquerías que podía encontrar. Era el primero en pararse en el himno, y era el primero en regañarnos cuando a alguien se le ocurría decir algo malo, no del gobernante, que eso es otro tema, del país en general. Y me contaba historias, decía: es que aquel que no nació aquí, que nació aquí y que no viene como yo, no puede entender. Él me contaba un cuento cuando era yo jovencito de Mandinga. Mandinga está en Veracruz, para el que no sepa, muy cerca de Boca del Río. Mi papá llega a México y el primo se lo lleva a Veracruz y se lo lleva a Mandinga. Y me decía: Aarón, es que en Mandinga tú metes las manos al lago y sacas los pescados y te los comes ahí. Yo de chiquito me imaginaba a mi papá metiendo las manos al agua, sacar un pescado y comiéndoselo. Ahora me volví ciclista, entonces a veces voy a eventos ciclistas. Y hace 4 o 5 años llegamos a Veracruz y nos dice el taxista, cuando le preguntamos dónde vamos a comer, dice: ¿quieren ir a Mandinga? Imagínate mi expresión. Le dije a mis amigos: ni hable nadie, vamos a Mandinga. Cuando yo llegué a Mandinga y vi ese lago y vi que efectivamente te estás comiéndote el pescado, que el pescador sacó de ahí, te lo cocinaron, empecé a ajustar que no te lo comías salir del agua. Pero ese era el amor de mi papá por México, sus cuentos de Mandinga y sus cositas que él nos fue diciendo. Me decía: Aarón, la primera vez que mi primo me llevó a bailar, me imagino alguno de los cabarets del centro, porque vivían todos en el centro, dice: lo que más me impresionó fue una chamaca de las que te cobraba $1 por bailar, y que cuando se acerca a ti, tira el cigarro y con el pie lo apagaba y no tenía zapatos. Se fijaba en cosas bellas y toda su vida nos las contó. Entonces en la familia o nos contaba del pasado, cómo era mi abuelo o mi abuela, o qué comía, o la novia, o cosas por el estilo, pero siempre terminaba explicando que aquí era todo mucho mejor. No, hombre, el clima de México, no, las mujeres de México, no, México, 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 México. Entonces, pues parte de su enseñanza es que él me hizo ser un buen mexicano, y creo que lo soy. Muy bien. Quisiera cerrar con una pregunta un tanto más, vamos a decir, en el sentido de la enseñanza que le deja a la humanidad el Holocausto. ¿Qué piensa Aarón Gilbert respecto a esto? Es decir, ¿hemos aprendido la humanidad del Holocausto o no? Yo diría que no. Sí. El Holocausto termina en 45. Entre el 45 y el 2016 han sucedido muchos genocidios en todo el mundo, en África, en América Latina. De hecho, el Museo de Memoria y Tolerancia, que está en la calle de Juárez, no es un museo dedicado en exclusiva al Holocausto como la gran mayoría de los museos de Holocausto en el mundo. Este es un museo sui generis, en donde, aunque su ala central habla del Holocausto, en todas sus alas aledañas te habla de los distintos holocaustos, de los armenios, Guatemala, en el caso de Europa. ¿Qué pasó en Bosnia y Herzegovina hace no muchos años? Esas fotos que veíamos en los periódicos de gente encerrada en campos de concentración, no de exterminio, pero sí de concentración, tan flacos y tan desmejorados como se veían los judíos 20 o 30 años antes en los campos de concentración. El odio del ser humano es algo que nacemos con un chip de odio. ¿Qué pasó hace 2 o 3 días en Orlando? Una persona decide matar
a 50 personas porque son homosexuales. Y 2 semanas antes en Israel, unos palestinos en pleno Tel Aviv deciden matar a 4 comensales en plena ciudad porque los odian. Entonces, escenas de odio en el mundo continúan y continúan, y veamos lo que pasa en Siria, y veamos lo que pasa con ISIS, y en fin, no soy historiador, pero trato de estar atento al mundo. Mi padre sí nos enseñó a ser tolerantes, sí nos enseñó a vivir con una mente muy abierta. Si te diste cuenta, hace un momentito equivocadamente dije alemanes y corregí por nazis. Y si bien la gran mayoría de los sobrevivientes dicen que es lo mismo, mi padre siempre nos explicó para nada. Realmente el nazi era un asesino, X, Y y Z, pero el ciudadano alemán per se fue otra cosa. Cuando mi papá se compró su primera camioneta Volkswagen, gente de la comunidad judía lo interpeló: ¿cómo te atreves a comprar algo alemán? A lo que mi papá tenía siempre muy buenas respuestas, ¿no? Como pues, el dueño de la fábrica no me hizo nada. No sé qué hubiera contestado él, pero cuando alguna vez mencioné que con mi esposa y mis hijos queríamos ir a Alemania, mucha gente se molestó con nosotros, pero para mí era importante estar en el lugar, ver qué pasó, poder hablar con la gente. Mi papá siempre fue muy abierto al respecto. De hecho, mi papá se hizo muy famoso en México, famoso entre comillas, porque de la gran mayoría de los sobrevivientes era de las pocas personas que dominaba bien el castellano, que estaba abierto a todo tipo de entrevistas y asistía a lugares a veces peligrosos, a veces en donde sabía que iba a haber algún tipo de agresión por ser judío, y mi papá asistía a cualquier lado. Cuando sacamos el libro, Carlos Loret de Mola me habla por teléfono, yo no lo conozco, pero él había entrevistado a mi papá algunos años antes y dice: oye, me enteré que estaban sacando libros sobre la vida de tu papá. ¿Cómo se enteró? No sé. Dice: quiero que el libro de tu papá se presente en mi programa antes que en ningún otro lado. Y efectivamente estuvimos con él, yo de ladito, ¿no? Realmente el entrevistado era mi papá, aunque yo lo escribí, no es mi vida. Cuando mi padre muere, Carlos Loret de Mola le dedicó una parte de su noticiero a avisar la muerte de mi papá. ¿Por qué? Simplemente porque era una persona abierta. Me decía Carlos, en la vez que medio platiqué con él, me decía: mira, Aaron, yo he entrevistado aquí a todo tipo de personas, desde presidentes hasta actores y deportistas, y cuando el floor manager me hace que corte, aunque sea el presidente, le digo: señor, permítanos un momentito, tenemos un corte. Dice: de todas las entrevistas que jamás hice en mi vida, la única persona que cuando me dijeron corte les dije que no, fue cuando entrevisté a tu papá. Dice: porque su forma de estarle platicando al público mis preguntas era algo que nunca me había pasado. Entonces, parte de mi herencia pues, es ser hijo de mi papá, haber estado con él en Europa, haber encontrado la tumba de mi abuelo, haber estado en la cámara de gas donde mataron a mi abuela, haber pisado el castillo donde mi papá pasó su juventud y ser la argollita, ¿no? Sí, platicarlo. Y de hecho, yo ya soy abuelo, mi hija, principalmente enamorada del abuelo siempre, mi nieto el mayor, siempre que le preguntas quién es su héroe, habla de su bisabuelo. Yo me quedo viendo, mi nieto hubiera tenido tal vez 4 o 5 años cuando mi papá murió, de decir cuánto efecto pudo haber tenido mi papá en la gente, que un niño de esa edad diga que su héroe no es su abuelo, su bisabuelo. Okay. Pues muchísimas gracias. Un placer. Ojalá que pues estas palabras la gente cuando las escuche realmente se vuelva más tolerante, que es lo que nos falta hoy en día al mundo. Sí, sería mucho mejor. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.